Bueno, buenas para todos. En este video van a encontrar el primer teórico para el módulo 2 de bases biomoleculares. La idea de esta serie de videos es acompañarlos en el estudio de la bibliografía recomendada. Solo una orientación para el estudio en la bibliografía y no una sustitución de la lectura del libro. Entonces, los contenidos relacionados van a estar basados o están basados en el libro Matthews, en esa edición, que lo tienen disponible. Encontrarán los temas especificados en esta diapositiva, con las correspondientes páginas en donde encontrarán los contenidos referidos para este primer teórico. Entonces empecemos a ver la diferente complejidad o estructura de las células, dado que el objetivo del curso es entender el funcionamiento de una célula para poder extrapolarlo al funcionamiento de un organismo, y más específicamente el ser humano. Entonces, en esta diapositiva podrán observar la estructura básica de una célula procariota, ¿sí? Donde encontramos el material genético, el ADN, pintado en violeta. En este caso, esta célula, además de tener una membrana, tiene pared, y no encontraremos otros organelos definidos, ni un núcleo definido en este tipo de células procariotas. Encontrarán los ribosomas en el mismo citoplasma de la célula, donde se va a producir entonces también la síntesis de proteínas. En cambio, en las células eucariotas encontraremos una complejidad estructural mayor, definidos ciertos organelos como la mitocondria, el núcleo, los ribosomas, lisosomas y otras, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático. A la derecha del esquema encontrarán una fotografía de microscopía electrónica, donde pueden ver lo que sería la foto más real de una célula en esa preparación. Encontraremos una gran diversidad de tipos celulares. Acá les mostramos una neurona, un linfocito, célula del sistema inmunológico, y una célula de una hoja de una planta. Más allá de esa diversidad que encontramos en los diferentes tipos de células, vamos a ver que el metabolismo, el funcionamiento de estas células es muy similar. De hecho, el entender el funcionamiento del metabolismo básico servirá para entender el funcionamiento de cualquier tipo de célula. Empecemos repasando algunos conceptos que vieron en el módulo 1. En este esquema encontrarán los diferentes tipos de interacciones electroestáticas que ya han visto. Por ejemplo, el caso de carga dipolo. Han visto los ejemplos de disolver cloruro de sodio en agua y qué tipo de interacciones ocurren allí. Del tipo de enlace de hidrógeno, ¿sí? Que hemos estudiado mucho, veremos en más detalle adelante. Aquí tenemos un esquema que resume de qué forma se da ese enlace de hidrógeno. Vamos a ver un ejemplo concreto en la próxima diapositiva. Pero además aquí encontraremos algunas propiedades del agua que la hacen ser el disolvente biológico de preferencia. Ahí tienen otras moléculas comparables estructuralmente para que vean desde el punto de vista de la temperatura. El agua se va a encontrar en estado líquido a temperaturas en donde generalmente la vida ocurre, y sus diferentes temperaturas de cambio de estado están en rangos que permiten que
el funcionamiento de la vida sea correcto, a diferencia de las otras moléculas, en las cuales todas son gaseosas a temperatura ambiente. Esa es una de las características por las cuales el agua es el disolvente de preferencia en los sistemas biológicos. Encontrarán todo un capítulo entero que habla del por qué el agua cumple ese papel tan importante en la biología. Acá se le pone un simple ejemplo. Recordemos también el tema de la propiedad de formación de bicapas lipídicas, esa propiedad que tenían los lípidos cuando se ponen en contacto con el agua, de formar ciertos compartimentos, donde lo destacable es la interacción de una zona hidrofílica que se les llamaba cabeza polar con el agua, y la interacción apolar entre las colas de los lípidos, generando ese tipo de partículas que son importantes a nivel biológico porque las encontraremos como modelos de las membranas biológicas y la compartimentalización de los diferentes orgánulos. A la derecha encontrarán un ejemplo de la importancia del pH en diferentes soluciones y cómo impacta ello en la solubilidad de las proteínas. Acá ven un experimento donde en diferentes pHs se evalúa la solubilidad de una proteína y donde se observa que en el punto isoeléctrico de esa proteína la solubilidad es mínima. Viendo en las figuras A y C, donde se promueven ciertas cargas en cada uno de esos pHs, la solubilidad es máxima. Entonces, veremos aquí un ejemplo de formación de enlace de hidrógeno. Para repasar, tomemos glicina, el aminoácido glicina como ejemplo. La glicina tiene un ácido carboxílico unido a un carbono, unido a un amino y unido a dos hidrógenos. ¿Sí? Si recuerdan, la definición de formación de enlace de hidrógeno es la formación de un enlace entre un átomo más electronegativo que el carbono y un hidrógeno unido a un átomo más electronegativo que el carbono. Entonces, el átomo más electronegativo que tiene el hidrógeno unido será dador del enlace de hidrógeno, y el átomo más electronegativo que el carbono, que tenga un par de electrones no enlazantes, será aceptor de ese enlace de hidrógeno. Entonces, el análisis de los enlaces de hidrógeno lo pueden hacer de dos formas para predecir ciertas propiedades. Por ejemplo, en el caso de los puntos de ebullición, tendrán que comparar a esa molécula consigo misma y la capacidad de ella de formar enlaces de hidrógeno o otras interacciones electrostáticas. A mayor número y mayor fuerza de interacciones electrostáticas, en el caso del punto de ebullición, tendrá mayor punto de ebullición que otras moléculas si se comparan. Para estudiar la solubilidad también se puede hacer el mismo razonamiento, donde tienen que estudiar en ese caso la comparación de las interacciones de esa molécula con la molécula de agua. ¿Sí? En el caso de la glicina, podrá aceptar dos enlaces de hidrógeno por su carboxilo, otros dos enlaces de hidrógeno por el oxígeno del ácido carboxílico, otro enlace de hidrógeno por el par de electrones del nitrógeno, y podrá dar tres enlaces de hidrógeno que corresponden a los dos hidrógenos del nitrógeno
y al hidrógeno del hidroxilo del ácido carboxílico. Entonces, haciendo ese análisis podrán predecir tanto las solubilidades en agua de una molécula, los diferentes aminoácidos o otras moléculas comparados con el agua, o los puntos de fusión o de ebullición los podrán comparar analizando las diferentes interacciones electrostáticas consigo mismo. Veamos ahora generalidades de la termodinámica. Analicemos como ejemplo la combustión de este ácido graso, el ácido palmítico. En los estudios termodinámicos se utilizan modelos muy simples, como por ejemplo el modelo a volumen constante, donde básicamente se simula la oxidación de este ácido graso en un sistema de combustión, donde mediante la aparición de una chispa como catalizador inicia la reacción entre este ácido graso y el oxígeno. Lo que ocurre es una liberación de calor al medio. En ese caso, el medio está compuesto por agua para poder determinar esa cantidad de calor que se deriva en un aumento de la temperatura del agua, que viene dado por el choque de las partículas de las moléculas, ¿sí?, de los productos que se van formando. Entonces ese calor en este sistema de volumen constante es igual a la energía interna. La energía interna, para nuestro caso del metabolismo, será la energía contenida en los enlaces covalentes de una molécula. Veremos en los diferentes casos que la ruptura o la formación de los enlaces generarán la liberación a la absorción de energía, que servirá entonces para analizar o estudiar los diferentes cambios energéticos de los sistemas biológicos. En el segundo ejemplo tenemos un esquema de reacción a presión constante, donde vemos la misma reacción, pero en este caso vemos la capacidad de realizar trabajo de ese sistema. Definiendo entonces la primera ley de la termodinámica, en donde la energía interna de un sistema solo puede modificarse mediante el intercambio de calor o trabajo con el entorno. Luego tenemos otro determinante en los esquemas energéticos, que es la entropía, que es la medida del desorden que existe en un sistema. Fíjense en que en este ejemplo tenemos una solución de sacarosa en agua. Cuando aumentamos el volumen de agua, lo que tiende a pasar es que ese estado en donde había cierto nivel de orden tiende a aumentar el desorden y a ocupar todos los espacios de ese nuevo volumen hasta un estado final en donde la entropía es más elevada. Entonces definimos la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar hasta un valor máximo. Entonces tenemos que una disminución de la energía o un aumento de la entropía, o ambos, son característicos de los procesos favorables. El proceso favorable es aquel que tiene un delta G, una energía negativa. Esa energía libre para realizar trabajo se define entonces como la variación de entropía menos la relación entre la temperatura y la diferencia de entropía del sistema. Entonces, si el delta G es negativo, el proceso está favorecido termodinámicamente en esa dirección, que quiere decir que va a ir de A a B en la reacción. Si el delta G es 0, quiere decir que ese proceso está en equilibrio. No va a transcurrir ni para el lado de A ni para el lado de B.
Y si es positivo, en esa dirección la reacción está desfavorecida termodinámicamente. Y el que está favorecido es el proceso inverso, en este caso de B a A. ¿Cómo relacionamos entonces las reacciones químicas con la energía liberada para realizar trabajo? Mediante la ecuación que se plantea allí, donde las constantes de equilibrios químicos se relacionan con la energía libre estándar para calcular los diferentes cambios de energía libre y así estudiar el rendimiento energético de los sistemas. Veamos entonces la aplicación de esta ecuación con un ejemplo. Lo primero que hay que hacer es observar la estequiometría de la reacción. En este caso, para este ejemplo, la estequiometría ya está definida, ¿sí? Hace referencia a que deben estar bien indicados los números estequiométricos que hacen la relación entre los reactivos y los productos. De ahí derivan entonces los números que están delante de cada reactivo y de cada producto. Esos serán luego utilizados para aplicar la fórmula del cálculo de delta G. Otra cosa que tenemos que considerar son las unidades en las cuales se plantean los datos para calcular la energía. Fíjense que aquí tenemos el delta G estándar, que es un delta G calculado a unas condiciones definidas de 1 molar, cierta temperatura y cierto pH. Luego tenemos las concentraciones de los diferentes reactivos y los diferentes productos, que debemos tener en cuenta cada una de las unidades en las cuales se encuentran. Y la constante de los gases. En este caso, la constante de los gases la tenemos en un valor de Joule por mol Kelvin. Y el delta G estándar lo tenemos a una unidad de kilocalorías por mol. Lo que tienen que hacer entonces primero es transformar todos los datos en las unidades que se utilizarán en la ecuación. Entonces aquí tenemos que decidir utilizar Joule o caloría. En este caso vamos a usar joules. Tenemos entonces 1700 joules por mol más la constante de los gases, que la vamos a dejar igual, por la temperatura en Kelvin, que van a ser los 25 grados, más 273, por el logaritmo neperiano de la relación entre la concentración de los reactivos, de los productos sobre los reactivos. Y aquí pueden cambiar la concentración para poner todo en molar, pero en este caso, que sería dividir cada uno de los datos sobre 1000 para tener la concentración en molar. En este caso, como la operación se realizaría en todos los factores de la operación, no afectaría el cambio en la unidad, a no ser que tengan alguno de los reactivos o de los productos en otra unidad que no sea los milimoles. Podemos dejarlos, si están todos en milimolar, tenemos que la concentración de C es 0,5 elevado a la estequiometría de C, que
que es 2, por la concentración de D, que es 0.02, elevado a la estequiometría de D, que es 3, sobre la concentración de los reactivos A, que es 0,1 a la 2, por B. Entonces, para realizar el cálculo correcto, deberían de realizar primero esta serie de operaciones, luego hacer el logaritmo, y luego multiplicar por el factor que deriva de aquí, y luego sumarlo al deltaje estándar. Entonces, vamos a tener que en la serie de reacciones de metabolismo hay reacciones que van a liberar energía, que van a ser exergónicas, y otras que van a ser endergónicas. Aquellas que son exergónicas, que liberan energía para realizar nuevo trabajo, podrán acoplarse a reacciones que no estén termodinámicamente favorecidas para impulsar para impulsar entonces la reacción global utilizando la liberación de la primera reacción. Esto se llama acoplamiento de reacciones, y esto es básicamente el funcionamiento del metabolismo. Estará regido por este tipo de reacciones acopladas, en donde no tendremos grandes liberaciones de energía en las reacciones, sino que tendremos una serie de pequeñas reacciones que llevarán a, por lo general, o muchas de las veces en el punto de vista del metabolismo energético, a los mismos productos, que es el caso, por ejemplo, de esa simulación del ácido graso y la combustión, donde obtenemos al final CO2 y agua. En el caso de las reacciones de metabolismo, no se harán de reacción de una reacción, sino que se harán múltiples reacciones para obtener el mismo producto final. Pero de esa forma se generarán situaciones más controlables que mejorarán el rendimiento del uso de esa energía liberada. Si no fuera así, lo que terminaría pasando sería que se perdería mucha energía en forma de calor y se usaría menos energía para realizar trabajo. Tenemos el caso de la hidrólisis del ATP y la fosforilación de la glucosa. En el caso de la hidrólisis del ATP es una reacción exergónica que libera energía, que al acoplarse la fosforilación de la glucosa, que es desfavorable en ese sentido de la reacción, de glucosa a glucosa 6-fosfato, obtenemos la reacción de la fosforilación de la glucosa con una liberación de energía. Entonces encontraremos diferentes actores capaces de acoplar reacciones, ¿sí? Fíjense que en este esquema el ATP, que es uno de las sustancias que se utilizarán para impulsar reacciones desfavorables con mayor frecuencia, no son el grupo de sustancias con mayor energía o capaces de liberar mayor energía, sino que tendremos otros sustratos de alta energía que veremos en la glucólisis, como el fosfonilpiruvato, el 1,3-bifosfoglicerato, que servirán, por ejemplo, para impulsar la propia formación de ATP en algunas circunstancias del metabolismo. Realicemos un poco la estructura del ATP para ir familiarizándonos con las diferentes formas de las moléculas. Tenemos una parte de adenina, que es una base nitrogenada que verán varias veces en diferentes funciones o en diferentes papeles, ¿sí?
el azúcar de 5 carbonos, cíclico de 5 carbonos, y los 3 fosfatos. Acá se observa la liberación de energía de la pérdida de cada uno de esos fosfatos, que son cada una de las rupturas de esos enlaces fosfato, generan la liberación de energía, pero que por lo general en el metabolismo se utilizará la liberación de un solo de los fosfatos, dado que la utilización de la liberación del resto de los fosfatos generaría una diferencia de energía muy grande, y eso haría pérdida de versatilidad del conjunto de las reacciones. En definitiva, haría más difícil volver a tener al ATP formado. Entonces esas reacciones no se usan tan frecuentemente, aunque encontraremos a la AMP en papeles de regulación en muchos de los casos. Bueno, continuemos entonces repasando. Las proteínas tienen diferentes funciones, de las cuales hablaremos mucho de la función enzimática, pero la encontrarán cumpliendo papeles principales en otras funciones importantes del cuerpo, como siendo parte del sistema inmunitario, por ejemplo las inmunoglobulinas, que son las encargadas de defender al cuerpo de agentes infecciosos, son las encargadas de lograr el nivel de inmunidad frente a la vacunación. Tenemos proteínas del tipo estructurales que hacen parte de los músculos para el movimiento, por ejemplo. En el caso de las enzimas, recordemos que el papel de las enzimas en una reacción es disminuir la energía de activación, ¿sí? Cuando vimos un proceso, una reacción química necesita llegar a cierto punto de energía para que los productos y los reactivos pasen a productos, ¿sí? Para llegar a ese estado de transición. El papel de las enzimas entonces reduce esa energía, pero no hace, por ejemplo, que los procesos sean termodinámicamente favorables. Además, las enzimas no se consumen en los procesos como cualquier tipo de catalizador. Fíjense en el esquema que representa entonces una reacción catalizada por una enzima y una reacción no catalizada. Fíjense en que el estado de transición al que queremos llegar en una reacción está dado por estos puntos de este diagrama. En el metabolismo es esencial tener una correcta regulación de todos los procesos para que todo trabaje óptimamente y coordinadamente. Uno de los controles más importantes de la actividad enzimática es el control por retroalimentación, que básicamente es la inhibición de una enzima por el producto derivado de una serie de reacciones. Como se puede ver en la figura, ¿sí? El producto E inhibe la enzima 1 que cataliza la reacción de A a B. De esa forma, eficientemente reduzco el flujo en esa línea de reacciones, ¿sí? Evitando acumulación de otros intermediarios que no estoy necesitando, dado que el producto E es abundante en ese momento. Las formas de inhibición pueden ser varias. Algunas tienen que ver con la interacción con el propio sitio activo de la enzima y otras con otros tipos de sitios diferentes al sitio activo, los cuales llamaremos sitios alostéricos. En esos puntos alostéricos, otras moléculas pueden interaccionar activando o desactivando la actividad de esa enzima. Otro tipo importante de modificaciones o de interacciones con las enzimas para su regulación son las modificaciones covalentes, donde mediante una reacción se incorpora o se saca un grupo funcional, puede ser por lo general un grupo fosfato de una enzima, y con ello podemos activar o desactivar dicha enzima. Aquí tenemos el ejemplo de la cascada provocada en un proceso de coagulación o de cicatrización, ¿sí?
donde mediante un estímulo fuera de la célula se desencadena una serie de reacciones, ¿sí? Que por lo general son una serie de modificaciones covalentes en cascada que va aumentando la intensidad de esa señal, es decir, va modificando cada vez más tipos diferentes de enzimas para lograr un rápido cambio en el flujo o en las reacciones que se están produciendo. En este caso es la cascada de la coagulación. Las enzimas también se pueden controlar por la compartimentalización, es decir, en el lugar donde van a ejercer su actividad, puede ser un compartimento definido, entonces de esa forma tengo diferencial las reacciones que ocurren dentro o fuera de ese compartimento. El control hormonal es un control que vamos a ver más adelante en el caso de la coordinación de todas las rutas metabólicas, pero que deriva en controles que ya nombramos, como por ejemplo las modificaciones covalentes. Controles hormonales a nivel genético se pueden dar de forma más lenta, influyen más que nada en la producción de esa enzima o en la disponibilidad de esa enzima en ciertos momentos de la célula. Aquí tenemos otro actor importante del metabolismo, ¿sí? Que es el NAD o NADH en su forma reducida. Ahí podemos ver la forma del NADH, o del NAD en este caso, su forma oxidada, donde la parte estructural principal está compuesta por la niacina, que es una vitamina, y luego tenemos partes estructurales que ya conocemos, que son repetidas, ¿sí? Otra vez la base nitrogenada, el azúcar y los fosfatos aparecen siendo parte estructural de estas sustancias. En este caso, el NAD va a ser un transportador de electrones en su reacción aquí de reducción a NADH, donde incorpora una cantidad de electrones que pueden ser intercambiados con otras reacciones del metabolismo, teniendo como factor común esta reacción de oxidorreducción del NAD a NADH. Acá vemos una lista de vitaminas que son parte esencial del funcionamiento de muchas proteínas, ¿sí? Actúan como siendo parte de coenzimas o siendo parte de sustancias, en este caso como el NAD. Además de las vitaminas, encontramos también una serie de minerales que son esenciales para el funcionamiento de las enzimas. Muchos de ellos cumplen papeles, por ejemplo, en los sitios activos de las enzimas, como en el caso del ejemplo del zinc, que sirve para la interacción en el ordenamiento de esa molécula en el sitio activo. Recordemos que el sitio activo es un lugar donde lo que hacemos es cambiar el ordenamiento en el espacio de esa molécula para de esa forma hacer que la reacción sea más factible o en otra forma de decir que se llegue a ese estado de transición más rápidamente. De esa forma logramos la catálisis de la reacción. En otro caso, la forma en que se llega a ese estado de transición es dependiente de la colisión de los dos reactivos hasta que colisionan de una forma adecuada donde se da la formación de ese nuevo enlace o la ruptura de ese nuevo enlace, dependiendo de qué tipo de reacción sea. En el caso del sitio activo, lo que hace es aumentar entonces esa chance de llegar a ese estado de transición o a esa colisión efectiva para formar los productos. Entonces entremos de a poco en el metabolismo, que es todas las reacciones químicas que ocurren en las células. Nosotros nos focalizaremos en el metabolismo energético, es decir, en la obtención de energía de los alimentos, pero el metabolismo son todas las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo, no solo las que tienen que ver con la energía, sino con todo el tema del funcionamiento de la célula, y veremos más adelante que de todo un organismo.
Podemos diferenciar el metabolismo energético en dos grandes ramas, ¿sí? Un catabolismo, que es la degradación de moléculas complejas para obtener energía, y el anabolismo es la utilización de moléculas sencillas y energía para producir moléculas más complejas, y ahí derivamos en todas las funciones que tienen que ver con estructura, reproducción de la célula, defensa de la célula, mantenimiento, etc. Entonces, entremos primero a analizar una de las rutas más antiguas y más centrales de lo que sería el catabolismo energético, es la degradación de los azúcares. Ustedes recuerdan de los diferentes tipos de macromoléculas que tenemos, que todos ellos son parte de la alimentación. Tenemos a los polisacáridos, a los lípidos, tenemos a los ácidos nucleicos, a las proteínas. Todos ellos pueden ser degradados por la célula para obtener energía. Entonces comencemos con los polisacáridos, que son degradados a monosacáridos, y luego estas azúcares entran a lo que sería la glucólisis, ¿sí? La destrucción de la glucosa para obtener energía. Los otros sustratos los veremos en algunos casos en mayor profundidad más adelante, como es el caso de la degradación de los lípidos, y en el caso de la degradación de proteínas no lo veremos en profundidad, porque deriva en una gran cantidad de diferentes reacciones que terminan en muchos casos superponiéndose o entrando a puntos del metabolismo que vamos a analizar en más profundidad, como por ejemplo el ciclo de ácido cítrico. Más que nada son reordenamientos de moléculas para obtener derivados de piruvato o de acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs, y una detoxificación del grupo amina de los aminoácidos. La fijación del carbono va a estar dada por las plantas o otros microorganismos, ¿sí? Los animales no son capaces de fijar carbono. ¿Qué significa fijar carbono? Tomar sustancias con 2 o menos carbonos e incorporarlos a sustancias de 3 o más carbonos más complejas para llegar a la producción de glucosa, por ejemplo, o de otro tipo de polisacáridos, otro tipo de azúcares. En cambio, en los animales sí podemos generar azúcares o polisacáridos de otras moléculas menos complejas o más simples, pero siempre y cuando sean moléculas de 3 o mayor número de carbonos. Todas las reacciones, o la mayor parte de las reacciones de obtención de energía mediante moléculas más complejas, son reacciones de oxidación que tienen como receptor final al oxígeno. Veremos que este proceso se da en múltiples pasos antes de entregar esos electrones que van siendo succionados o sacados de esas moléculas más reducidas, esas moléculas más complejas reducidas, se da en múltiples pasos antes de llegar a entregarle esos electrones al oxígeno. Ahí tenemos entonces de nuevo como factores principales en este proceso de oxidorreducción, que se da en varios pasos gracias a la función del NADH y del NADPH, ¿sí? En NADH lo encontraremos aceptando electrones en las vías, de oxidación, en las vías catabólicas, y al NADPH lo encontraremos más que nada en las vías de síntesis de otras moléculas, en las vías anabólicas. Ahora vamos a repasar los diferentes compartimentos de una célula que serán importantes, ¿sí? Desde el punto de vista metabólico, energético.
En el citosol se llevará a cabo la glucólisis y parte de la gluconeogénesis. Veremos que otra parte de la gluconeogénesis se llevará a cabo en la mitocondria, y todos los procesos oxidativos fuertes, dependientes del oxígeno, se llevarán a cabo en la mitocondria. Eso incluye el ciclo del ácido cítrico, por ejemplo, la oxidación de los ácidos grasos, entre otros. Los otros organelos estarán involucrados en otros procesos no tan directamente relacionados con el metabolismo, que lo verán más adelante, siendo el caso, por ejemplo, en el módulo 3.